vamos a leer el capítulo 17 de este libro que estamos leyendo, de Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Capítulo 17, título: Pensando como lo hacía Pablo. Recientemente a un buen amigo le sucedió algo que ilustra el valor de pensar con claridad. El doctor Ron Allen, colega mío en el seminario de Dallas y un estrecho amigo desde hace muchos años, es un brillante erudito. No solo domina las lenguas bíblicas de hebreo y griego, sino que también es un estupendo expositor de la Biblia, historiador, coleccionista de antigüedades y un respetado colaborador en el área de adoración y música sagrada. Él es un verdadero hombre del Renacimiento, como dirían algunos, pero además de todo esto, cultiva hermosas rosas en su pequeña granja de Oregón y es un entusiasta ciclista. No hace mucho se encontró en la vía con un bache, perdió el control de la bicicleta que montaba y fue a dar contra el pavimento. Afortunadamente siempre se pone un casco y eso sin duda alguna le salvó la vida. Recibió un golpe duro en la cabeza y se fracturó varias costillas. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Transcurrieron varias semanas antes de que comenzara a notar cierta dificultad en la coordinación entre su mano y la vista. También experimentaba una especie de convulsiones breves que parecían agudizarse. Finalmente decidió hacerse un chequeo médico. Un destacado neurólogo le descubrió un enorme hematoma en la superficie del cerebro. Usted podrá imaginar su impresión cuando escuchó las palabras cirugía del cerebro. La operación salió muy bien. Poco después de su cirugía, visité a Ron en la unidad de cuidados intensivos, quien, a través de capas de gasa blanca que tenía ceñidas alrededor de la cabeza, se las arregló para abrir uno de sus ojos y dar una mirada por toda la habitación, para verme de pie cerca de la puerta. Cuando me vio, inmediatamente sonrió y dijo: "Tic-toc, tic-toc, tic-toc". No podría creer lo que estaba oyendo. Él no estaba hablando en lengua, sino que mi amigo había conjugado el tiempo imperfecto de un verbo hebreo. Después que terminó, me reí en voz alta. Ustedes saben cómo soy yo. Y él me dijo: "Solo quería estar seguro de que todavía estoy pensando con claridad". Divertido, ¿no? Y para demostrar que estaba pensando con claridad, no se rió ni lloró ni demostró ninguna otra emoción. No me habló de la experiencia que había tenido semanas antes. Hizo algo evidente, algo real y estrictamente intelectual. Eso lo ayudó a él y a mí a saber que estaba pensando de una manera clara. Luego me nombró a todos sus nietos y sus fechas de nacimiento, uno después de otro. Beb, su esposa, estaba cerca de mí, meneando la cabeza. Ese inteligente erudito sabe que ni las emociones ni las experiencias, por muy valiosas que sean para todos nosotros, son pruebas confiables de que se está pensando con claridad. El autor Don Miller dice en su excelente libro The Authority of the Bible, la autoridad de la Biblia: la experiencia por sí sola es demasiado subjetiva, demasiado cambiante, demasiado íntima, demasiado fugaz, demasiado atada a factores psicológicos para ser una guía confiable de fe. Confiar en nuestra experiencia es poner nuestra fe a merced de nuestro hígado, o de nuestras glándulas endócrinas, o de la calidad del sueño que tuvimos cierta noche, o del estado de nuestra digestión, o de los problemas en nuestro trabajo. La experiencia debe estar sometida siempre a la autoridad de la obra salvadora de Dios en Jesucristo, tal como lo declara la Biblia. Qué palabras tan importantes en el mundo tan desordenado que tenemos. Si usted confía solamente en sus emociones y experiencias, estará caminando sobre arenas movedizas. Eso merece tanta confianza como juzgar una situación por la manera como durmió la noche anterior. Es absurdo. La Biblia exhorta a todos los creyentes a estar listos para presentar defensa en cuanto a nuestra fe. Primera de Pedro 3:15. La palabra griega traducida como defensa es apología. Nuestra palabra apología se deriva de ese término griego. En nuestro idioma, una apología es una defensa, pero en el griego tiene la idea de presentar una evidencia. El punto es claro: tenemos que estar preparados para aportar evidencia convincente de lo que creemos, y eso requiere pensar en forma clara. Entre paréntesis, ¿es usted capaz de hacer eso?
Si un amigo está luchando para conseguir la verdad o si un compañero de trabajo reta las creencias que usted tiene, ¿podría darle suficiente evidencia para presentar una defensa convincente? Esto merece una consideración seria. Es parte de ser un testigo sereno en un mundo que ha perdido su centro de gravedad. Título: Pensando con claridad en tiempos de extravío. Necesitamos más cristianos que piensen con claridad, como el doctor Ron Allen, o mucho más importante aún, como Pablo. Las palabras claras proceden de mentes claras, especialmente en un tiempo cuando la sociedad insiste en torcer, alterar, distorsionar y comprometer la verdad. Pablo no tolera el razonamiento relativo ni en sí mismo ni en los demás. No transcurrió mucho tiempo desde su último viaje misionero sin que Pablo enfrentara su propia y singular serie de situaciones desafiantes que exigían una firme claridad de pensamiento. Volviendo sobre nuestros pasos. Título: Cuando llegamos a la mitad de Hechos 21, han terminado los 3 viajes misioneros de Pablo. Ha vuelto a Jerusalén. Esa bulliciosa ciudad les resultaba ahora tan familiar como Tarso, de donde él era. La visita había comenzado con un espíritu de mucho gozo. Pablo saludaba a los hermanos que le daban la bienvenida y juntos glorificaban a Dios por todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Hechos 21:19. Lamentablemente, la celebración terminó muy pronto. Lucas escribe ahí en Hechos 21:27. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano. La fiesta había terminado. Los enemigos que tenía Pablo en Asia lo habían seguido hasta Jerusalén. Después de verlo en el templo, decidieron que ya habían soportado bastante su amenazadora presencia. Entonces concibieron un plan criminal para librarse de él de una vez por todas. Recuerde que estas no eran unas personas descontentas, que simplemente no estaban de acuerdo con él intelectualmente, o que quisieran confrontarlo en algunos de los puntos más delicados de su teología. Querían asesinarlo. Por tanto, incitaron a la multitud gritando. Hechos 21, 28 y 29. Hombres de Israel, ayudad. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Una vez más le hicieron críticas sin tener sustento, por no pensar con claridad. Estaban creando en la multitud una reacción emotiva difícil de controlar, esperando lograr su apoyo para una lapidación. Pero el comandante de la corte romana fue informado rápidamente de que toda Jerusalén estaba alborotada. Hechos 21:31. ¡Qué exageración! Eso es todo lo que el oficial romano necesitaba oír. A Roma no le gustaban las revueltas. Ya para ese momento la turba estaba fuera de control. La golpiza que le dieron al Pablo fue tan severa que casi perdió el conocimiento. Esa debió haber sido una experiencia aterradora. Afortunadamente, a los oídos de la corte romana responsable de mantener el orden en Jerusalén, le llegó la noticia del tumulto. Su comandante no necesitaba que a Roma llegara otro informe negativo, por lo que actuó con rapidez, y eso fue bueno para Pablo. El oficial ordenó a sus soldados y centuriones que se subieran a sus caballos y que se dirigieran al centro de la ciudad. Los centuriones eran oficiales veteranos de la Guardia Romana responsables de 100 hombres armados. En pocos minutos, varios centenares de hombres armados montados en caballos llegaron al lugar y pudieron ver cuando Pablo era golpeado por la multitud. Hay algo en cuanto a una numerosa fuerza policial uniformada montada a caballo que dispersa a una multitud. La golpiza cesó de inmediato. Pablo estaba aturdido, aporreado y sangrando. El oficial romano, al cumplir simplemente con su trabajo, había salvado la vida del apóstol. Lucas escribe que este comandante mandó llevarlo a la fortaleza. Hechos 21:34. La fortaleza Antonia sería el lugar más seguro para Pablo. En ese momento sucedió algo sorprendente. Hechos 21:35 al 39. Y sucedió que cuando llegó a las gradas,
Pablo tuvo que ser llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, mátale. Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 hombres de los asesinos? Entonces dijo a Pablo, a la verdad, yo soy judío, ciudadano de Tarso de Sicilia, una ciudad no insignificante, y te ruego, permíteme hablar al pueblo. Hechos 21, 35 al 39. ¿No le parece que eso es pensar con claridad? Pablo comprendió que esa era su oportunidad, no solo de hablarle a la multitud, sino también de establecer una relación con el tribuno romano. Pensar con más claridad es imposible. El tribuno se sorprendió de que Pablo no fuera el siniestro agitador de Egipto. El antiguo historiador judío, Flavio Josefo, nos cuenta que 3 años antes había aparecido en Jerusalén un egipcio que alegaba ser un profeta y quien se las ingenió para reclutar a varios miles de hombres que lo ayudaron a deshacerse de la dominación romana. En esa ocasión los romanos se salvaron de milagro de un golpe de estado al sofocar el alzamiento. Pablo negó cualquier relación con ese incidente. También le habló al oficial en griego, informándole que era oriundo de Tarso y que en realidad era un ciudadano respetable. Lo que él quería más que nada era tener la oportunidad de proclamar a Cristo a la horda civilante. A mí me parece absolutamente maravillosa esa claridad de pensamiento. Eso sí que es tener firmeza bajo presión. La mayoría de nosotros habríamos buscado un lugar seguro para escondernos y llamado a nuestro abogado. Pero Pablo no. Él dice, me gustaría realmente hablarle a esta gente. Permiso concedido, le responde el desconcertado oficial romano. Cuando Pablo se da vuelta para hablar, un silencio se apodera de la multitud sorprendida. Les habla en arameo, la lengua franca entre los judíos de Palestina. Había terminado de hablar en griego y ahora hablaba en arameo fluido. ¡Qué escena tan maravillosa! El hombre hizo una transición perfecta de una lengua a otra. La muchedumbre, un poco más apaciguada, lo escucha ansiosa. Título, una oportunidad dorada. Hechos 22, de 1 al 4. Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo, soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo sois todos vosotros hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. La gente estaba pensando, hasta ahora todo está bien. El tipo es uno de los nuestros. Todos ellos compartían la misma teología, todos eran judíos y todos odiaban a los cristianos. Nada de lo que él ha dicho hasta ahora es motivo de alarma para ellos. Hechos 22, 19 al 21. Yo dije, Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente. Aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero él me dijo, anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Dijo gentiles? El tipo pronunció la palabra. ¡Bum! Eso era todo lo que la volátil muchedumbre necesitaba oír. ¡Qué explosión! Ya habían oído suficiente. El interés ahora de ese hombre son los gentiles, pero nosotros no hablamos con gentiles. Nosotros no tenemos ninguna relación con gentiles. Nuestros hijos no van a las escuelas donde van gentiles. Nos negamos a vivir entre gentiles. Los gentiles eran una jauría de perros salvajes. Eso fue suficiente para que se armara el caos. El comandante romano intervino y rescató a Pablo, ordenando que fuera metido en la fortaleza para ser azotado. Estaba resuelto a enseñarle una lección a ese predicador. Pablo fue puesto sobre un poste de madera, con las muñecas y los tobillos atados con tiras de cuero. En solo unos momentos sentiría el punzante chasquido de las tiras de huesos afilados cayendo sobre su espalda, ya llena de cicatrices.
Sin embargo, aunque estaba a punto de ser flagelado, su aguda mente en ningún momento se acobardó. Tratando lo mejor que podía de voltear su cabeza para hablar en dirección de su torturador, Pablo preguntó tranquilamente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Eso es pensar con claridad bajo presión, ¿no lo cree? Imagina el estupor en el rostro del lictor. Él no sospechaba en lo más mínimo que el hombre fuera un ciudadano romano. Esto le fue comunicado en el acto al comandante, quien de inmediato dio orden de detener la tortura. Bajo la ley romana, los ciudadanos de esa nacionalidad no podían ser torturados sin un juicio. Estaban, por tanto, al borde de cometer un atropello que se castigaba con la muerte. Licias, el comandante, exigió: quítenlo del potro del tormento, no lo azoten, quítenle esas cadenas. Aquello debió haber sido una experiencia irritante para el alto oficial. Yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Sin parpadear, Pablo respondió con una insospechada declaración: pero yo la tengo por nacimiento. Caso cerrado. El asunto iría a la Corte Suprema de los Judíos. El pensar con claridad valió la pena. Título: un escape inteligente. Otra escena de un tribunal no autorizado aparece al comienzo de Hechos 23, con una reunión de emergencia del Sanedrín. Licias, después de conducir reverentemente a Pablo al augusto recinto, se puso a esperar en la puerta. Con gran habilidad creadora, John Pollock hace un resumen de la escena. Pablo estaba parado exactamente en el mismo punto donde se había parado antes Esteban, y entre los 71 jueces que había algunos sobrevivientes del tiempo del juicio a Esteban. El presidente era Ananías ben Nadebaus, sumo sacerdote desde el año 47, uno de los hombres más rapaces que, como ningún otro, había deshonrado el cargo. Pablo no lo conocía de vista, y el daño que había recibido por la violencia del populacho le dificultaba la visión. Sin embargo, eso no había reducido la fuerza de personalidad que podía ejercer con su mirada. Atrapó al Sanedrín con la intensa mirada que había dominado al chipriota Elímas hacía tiempo, y por eso tomó la iniciativa, dando inicio él mismo al proceso. Hermanos, comenzó diciendo: toda mi vida he vivido y lo sigo haciendo hasta el día de hoy con una conciencia perfectamente limpia. Yo. En ese momento el presidente vociferó una orden y uno de los ordenanzas le dio una hiriente bofetada. El anciano Pablo se enfureció por esa conducta totalmente ilegal y, olvidándose de su propia enseñanza de que cuando somos insultados, bendecimos; cuando somos persuadidos, lo soportamos. Primera de Corintios 4:12. Le grita a la borrosa figura del presidente: Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley. ¿Mandas que me golpeen? Las ordenanzas se horrorizaron. Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo se sintió avergonzado. Hermanos, dijo humildemente, no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues la escritura dice: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Al darse cuenta de su error, Pablo trató de rectificar. Sin embargo, no se había olvidado del peligro que corría en esos momentos. Una vez más, su forma de pensar clara prevaleció sobre el temor. Rápidamente ideó un inteligente plan de escape. Sabiendo que la sala estaba llena de fariseos y saduceos, buscó dividir para conquistar. Lucas escribe, Hechos 23:6, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. En el lugar se armó una confusión al hacer que fariseos y saduceos se enfrentaran entre sí. Los saduceos eran racionalistas y no creían en ángeles ni en cosas sobrenaturales, y mucho menos en la resurrección. Los fariseos creían en todo lo anterior. La estrategia de Pablo funcionó perfectamente. A todas estas alicias, el tribuno romano, que estaba fuera de la puerta, sin duda que le debe haber dado un fuerte malestar estomacal al oír que se había formado otro alboroto en el recinto del tribunal. A este hombre nada le estaba saliendo bien.
Su única solución era mantener a Pablo tras las rejas hasta que se le ocurriera un plan viable y seguro. Una vez más, Pablo va a parar violentamente en el piso de una húmeda prisión romana, pero no estaría solo por mucho tiempo. Título: Una divina promesa de protección. Sentado allí solo en esa instalación militar, sin poder ver debido a los golpes, Pablo pudo haberse preguntado si todo lo que estaba haciendo valía la pena. Inclinó su adolorida cabeza para orar y de repente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23:11. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? Es una promesa. El Señor le dio seguridad a Pablo de su protección constante. Además, Roma sería su destino. Qué consuelo debió haber sido eso para el hombre, que una vez más llevaba las marcas de un trato cruelmente doloroso. El escapar con vida de algunas situaciones parece casi imposible hasta que el Señor interviene. En este punto, comprendemos que Él tiene un lugar, que tiene un plan mejor que el que nosotros pudiéramos haber imaginado. Muchas veces, en medio de un gran sufrimiento o inmediatamente después de haber sido víctimas del maltrato, el Señor aparece en su palabra dando paz a través de su espíritu. Él nos susurra: yo lo tengo todo bajo control. Estás justamente donde tienes que estar. Así como me has servido fielmente aquí, vas a ser mi testigo allá. Maravilloso, ¿no le parece? Más o menos cuando Pablo pudo haber estado pensando que no iba a salir con vida de Jerusalén, el Señor le promete un boleto seguro a Roma. Pienso que después de esto Pablo durmió como un bebé. La seguridad que da Dios es una gran medicina contra el insomnio. Título: Un aliado inesperado. Sin embargo, al mismo tiempo que Pablo soñaba con Roma, una maquinación homicida se estaba tramando contra él. Sus enemigos judíos planeaban una emboscada y habían jurado que no comerían ni beberían hasta que mataran al apóstol. Pero una vez más, el Señor tenía su plan. Hechos 23 del 12 al 17 dice: cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no gastaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el Sanedrín solicitad al tribuno que le saque mañana a vosotros, como si tuvierais que investigar su caso con más exactitud. Pero nosotros estaremos preparados para matarle antes que él llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleven a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. No un asesino, sino 40 terroristas decididos que actuaban al abrigo del secreto. Todos ellos habían jurado: no comeremos ni beberemos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. El plan era pérfido y fue echado a andar por quienes querían verlo muerto, pero no contaban con que Pablo tendría un aliado inesperado. Su sobrino lo había escuchado todo por casualidad y se fue del lugar rápidamente para poner sobre aviso a su tío. Asombrosamente, el sobrino de Pablo tiene un papel principal en su supervivencia. Él no es mencionado por nombre y no volvemos a saber más de él. Entonces, ¿cómo se enteró de la emboscada? Solo Dios sabe. Mientras tanto, el comandante romano se estaba sintiendo más tranquilo, satisfecho de su prudente manejo de la situación, pero sus reflexiones fueron interrumpidas por una tímida llamada a su puerta. La noticia no podía ser buena. Uno de los centuriones le informa que el joven que lo acompaña tiene una información importante en cuanto a un complot para asesinar a Pablo. Pero el comandante romano no estaba dispuesto a permitir que una agresiva banda de fanáticos frustrara su plan de enviar a Pablo a Roma sin contratiempos. Por tanto, no vaciló en impedir el plan. Hechos 23, 22 al 24. Luego el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y dijo: para la tercera hora de la noche preparad 200 soldados, más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea.
A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevasen a salvo al procurador Félix. Hagamos números: 200,000 soldados de infantería, 200 soldados de infantería, perdón, 200 lanceros, 70 soldados de caballería y 2 centuriones, 472 guardaespaldas, soldados uniformados, armados y entrenados, 472 contra 40 conspiradores de baja calaña. Bonita ventaja. Eso sí que era una desproporción. Al hombre no lo iban a superar. Se aseguró de que nadie le hiciera daño a Pablo. ¿Recuerda la promesa de Dios? Deberá dar testimonio en Roma. Eso era precisamente parte de ese plan divino. Fue como si Dios hubiera dicho: yo sé lo que estoy haciendo, te voy a escoltar hasta la Cesarea Marítima con absoluta protección. Tú estás en mis manos. Una impresionante escolta oficial. Eso sería magnífico. Qué historia tan reconfortante. A pesar de las circunstancias en su contra, Pablo nunca estuvo fuera de la mano protectora de Dios, ni tampoco lo está usted. ¿Se siente usted solo, maltratado, incomprendido, olvidado? Recuerde, entonces, este relato verdadero. Dios está actuando, Él está allí, trabajando entre bastidores, Él hará que todo salga bien al final. Dios tiene un plan. Justamente cuando usted está convencido de que la tierra está a punto de abrirse debajo de sus pies, el Señor interviene y lo levanta y lo pone en un lugar seguro. En el caso de Pablo, utilizó a un aliado inesperado y prácticamente desconocido, un sobrino sin nombre que surge de las sombras precisamente en el momento oportuno. El tiempo de Dios está perfectamente sincronizado con su voluntad. Recuerde eso. Al amanecer, Pablo se encontraba en camino para ver al procurador, bien rodeado por 472 guardaespaldas. La próxima parada sería la Cesarea Marítima. El Señor estaba a cargo de la vida de este hombre, pero usted no lo sabría si mirara a su alrededor, buscando evidencias visibles. Desde el momento en que el Señor lo visita en una visión hasta el último juicio a que es sometido, usted no ve a Pablo angustiado o intranquilo. Él da todas las evidencias de estar perfectamente sosegado. Es que las promesas de Dios son verdaderas. Pablo fijó su mente en lo que Dios había dicho, creyendo firmemente que eso era verdad. Esa es la mejor demostración de lo que es pensar con claridad. Título: Pensando con claridad en cuanto a la promesa de Dios de protegernos. ¿Ha sentido alguna vez que la tierra se le abre debajo de los pies? ¿Sabe lo que es ser lanzado de un lado para otro en un pequeño bote en un mar agitado? ¿Ha tenido usted que salir corriendo para buscar protección o para esquivar las balas o para huir del avance de unas tropas? Increíblemente, la respuesta de algunas personas alrededor del mundo sería sí a las tres preguntas. La mayoría de nosotros solo imaginamos escenas de esa clase. Sin embargo, todo el mundo, tarde o temprano, se enfrentará a la realidad de sentir como si su vida girara sin control. Tal vez eso es lo que está ocurriendo con usted hoy. Si no se le pone freno, el temor seguirá su curso y lo paralizará hasta el punto de la desesperación. Si usted no está alerta, se pasará la vida retorciéndose las manos nerviosamente y obsesionado por las circunstancias que lo atenazan. Eso hará que usted se concentre en lo que pudiera suceder, en vez de hacerlo en lo que Dios ha prometido hacer. Con Pablo no sucedía eso. Él sabía lo que era la soberanía divina. Fue esa clara comprensión lo que le permitió pensar con claridad y mantenerse calmado en la crisis. Esa clase de calma, producto del pensar con claridad, estaba arraigada en las promesas de la palabra de Dios. Tomemos, por ejemplo, la promesa del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. ¿Le parece que sus cosas están un poco fuera de control en estos días? Todos nos sentimos así hacia fines del año. Todo comenzó el 11 de septiembre. Varios días después salí a buscar el correo y Cintia dijo: no abras todavía. ¿Alguna carta te parece sospechosa?
El pánico por el anthrax asociado con el ataque terrorista perpetrado contra Estados Unidos nos convirtió a todos en unos paranoicos durante un tiempo. ¿Quiere que le diga algo? Cintia y yo buscamos el Salmo 46. Decidimos creer en las promesas de Dios y ahora estamos durmiendo como unos bebés. Nada que alguien o algo que algo pueda lanzarnos podrá borrar esa promesa o cualquier promesa de Dios. Nuestro hogar final no es el planeta Tierra. Nuestro futuro es seguro. Mientras tanto, Dios tiene el control, todo el control. Al igual que Pablo, necesitamos aprender a pensar con claridad. Aunque los fundamentos de la tierra se deslicen debajo de nuestros pies, eso exige un corazón dispuesto a confiar en la palabra del Señor, a someterse a su plan y luego a descansar tranquilamente de manera deliberada y consciente. La traducción literal del Salmo 46:1 es más o menos así. Dios es nuestro amparo, refugio y fortaleza, con abundante disposición de ayuda en las situaciones difíciles. ¿Está usted enfrentando una situación difícil? No tema. Usted está donde Dios quiere que esté. Además de eso, el Señor se encargará de que usted llegue precisamente al lugar donde Él quiere que usted esté. Si Dios fue capaz de movilizar a 472 guardaespaldas terrenales para llevar a Pablo de Jerusalén a Cesarea, con toda seguridad y protección, Él no tendrá ninguna dificultad en llevarla a usted de aquí a cualquier parte, con toda seguridad y protección. Después de todo, ¿cuántos ángeles hay? Y a propósito, si usted piensa con claridad en cuanto a todo esto, se dará cuenta de que solo necesitará uno de ellos. Wow, pues ahí está el capítulo 17. Vuélvalo a ver, tiene usted esa ventaja, que si no lo escuchó bien, vuélvalo a escuchar. Y una disculpa por los ruidos y demás, pero vuélvalo a escuchar. Que Dios le bendiga, que tenga descanso y nos vemos el próximo viernes para un capítulo más. Que Dios sea con usted.